a lo que viene. ¿Cuántos vinieron por una palabra del Señor? Ayúdeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, Señor. Ahora nos sentamos a tu mesa. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que nos ministres y que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te suplico, ayúdame, dame lengua de discípulo para sostener con una palabra a todo aquel que lo necesita, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vuélvase al que tiene al lado y dígale: el Señor te va a hablar hoy, dígale. Tómele la manito a quien tiene al lado y dígale: te prohíbo salir de este lugar como llegaste, dígale. Dígale: vas a salir de este lugar transformado por el Señor, dígale. Siguiendo con esto que le hemos puesto como título, el Upernicaos, los más que vencedores, quiero entrar en este tema que le puse como título: el poder de la falta de poder. El poder de la falta de poder. Parece un trabalengua que no tiene sentido, pero se lo voy a explicar. Vaya conmigo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice así la palabra del Señor: y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Ese es el Señor. Diga conmigo: me basta su gracia. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice ahora el apóstol Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more. Pero dígamelo así como que se lo cree. Para que el poder de Cristo more. Amén. Ahora, esto parece una contradicción. ¿Cómo va a ser que hay un poder en la falta de poder? Bueno, estamos hablando de dos poderes. El poder de Dios, que es el omnipotente, el que todo poder tiene. Ante su poder, hermanos amados, no hay nada que se resista. Ante su poder no hay nada que pueda, avanzar, sino que ante su poder todo se sujeta al poder de Dios. Y está nuestro poder, que también se puede traducir como nuestras fuerzas. De manera que si aplicamos lo que yo le llamo siempre las matemáticas divinas, diríamos que a mayor fortaleza humana hay menor poder divino. No porque no haya poder de Dios, sino porque no actúa soberanamente el poder de Dios. De manera contraria, a menor fortaleza humana, mayor es el poder divino. Cuando se lo traduzco de la siguiente manera: cuando aumentan mis fuerzas, disminuye el poder de Dios en mi vida. Pero cuando flaquean mis fuerzas, aumenta el poder de Dios sobre nuestra vida. De manera que matemáticamente podríamos decir que el poder divino es inversamente proporcional a la fortaleza humana. Mientras más fortaleza creas tener, menos poder de Dios va a actuar en tu vida. Mientras menos fortaleza tú tengas, más poder de Dios va a haber en ti. 4 amenes. Voy acá porque los de acá me dicen amén. Mientras menos fuerza tenga, más poder de Dios va a haber en mi vida. Amén. Entonces mire esto, por favor. Cuando decimos en ese versículo, mi poder se perfecciona en la debilidad, la palabra que usa el apóstol para decir debilidad es la palabra adseneia, que quiere decir debilidad del cuerpo o de la mente, fragilidad, débil, debilidad, sin fuerzas. Incluso quiere decir enfermo, frágil, débil, debilidad, debilitar. Cuando hablamos de la palabra adseneia, la palabra adseneia le da la raíz a 3 palabras que se usan hoy día en el término médico.
En el término médico se usa esta palabra astenia primero para decir astenia. ¿Qué es la astenia? Es una persona que tiene astenia, es decir, está sin fuerzas o sin energía física, y es lo que los médicos en medicina le llaman cansancio crónico. Una persona con astenia es una persona que tiene un cansancio crónico. Y sucede muchas veces, el otro día lo conversaba con el hermano Titi, cuando llega, por ejemplo, en la mujer llega un cansancio en alguno de sus días que lo relacionan a la menopausia. Y en el hombre, en la andropausia, en que como que se le acaban las fuerzas y dicen, bueno, usted está en un periodo de abstenia, es decir, anda sin energía, sin fuerza, está con un cansancio crónico en su vida. La segunda palabra en medicina que se usa de astenia es la palabra neurastenia. Neurastenia quiere decir debilidad del sistema nervioso. De ahí viene una palabra que se usa casi para ofender a alguien, neurasténico, que es la persona que tiene que no controla sus impulsos nerviosos, pero es producto de la debilidad del sistema nervioso diga conmigo, falta de fuerzas. Y la última palabra a la que me quiero referir hoy, esta palabra que dice, que se llama astenopía, que significa cansancio o debilidad visual, es decir, en los ojos. Y llega un momento que en la vejez eso empieza a pasar. Entonces hay hermanos que seguramente usted lo ha visto aquí, de repente suben y dicen, tengo que cambiarme los lentes para ver de cerca y ahora para ver de lejos. Entonces porque tienen una debilidad en sus ojos, en lo visual. Ahora, cuando revisamos esto mismo, recuerda que estoy hablando de la debilidad. Cuando revisamos esto mismo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el término no está, pero el concepto sí está. Por ejemplo, cuando se habla de abstenia, 1 Samuel capítulo 14, verso 31 dice, aquel día, después de herir a los filisteos desde Micas hasta Ajalón, el pueblo estaba... ¿Cómo estaba el pueblo? Eso es algo natural. Por ejemplo, usted trabaja todo el día y llega a la casa y muchas veces llega cansado, pasó el día, ¿cierto? Pero pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y llega un momento en que usted se siente no solamente cansado, sino, ¿no le ha pasado de repente que llega un momento en que usted se sienta y se empieza a quedar dormido? Y eso es porque su cuerpo se siente... Ahora, diga conmigo, es algo natural. Dígale que tiene al lado, es algo natural, hermano. Sin embargo, no por ser natural, tenemos que dejar que pase, porque también es algo peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el problema del cansancio físico es que hace que tú te dejes de enfrentar a tus enemigos. De manera que hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no lucho más con esto porque me cansó, me superó. Entonces, el problema del cansancio es que te limita en tu lucha contra tus enemigos. Por eso es que el diablo va a buscar cansancio en tu vida con el fin de que dejes de pelear tus batallas. Por eso el Señor Jesucristo dice, venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré. Entonces, la única manera, fíjese que los médicos nos dan un sinfín de quizás multivitamínicos, ¿cierto? Nos dan descanso, ahí aparece las licencias médicas para descanso, ¿cierto? Y de alguna manera tratamos de descansar el cuerpo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, yo tengo un mejor remedio. Vengan a mí los cansados y trabajados y en el Señor Él los hará descansar. Dígale que tiene al lado, si estás cansado, ven al Señor, Él te hará descansar. Y aunque usted no lo crea, se nota cuando el pueblo está cansado, ¿eh? Porque uno dice, el Señor le bendiga. Amén. Sí. De ahí la responsabilidad que tienen los que comienzan el culto. Porque aunque el hermano venga gateando, usted tiene que dejarlo allá arriba pegado al techo al hermano.
Vemos también que en la Biblia aparece esto que se llama en medicina neurastenia. Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí su criado. Versículo 4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, ¿qué pasó? Pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: no te duermas, dígale. 3 despiertos de una. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Escúcheme esto. La neurastenia o enfermedad de los nervios o cansancio, fatiga nerviosa, tiene que ver con una condición en el alma. La condición en el alma es que el alma se siente con cierta debilidad producto de algún acontecimiento de su vida que hace de que la persona en su sistema nervioso se descompense. De manera que hay gente que, por ejemplo, está tan descompensado en su sistema nervioso que una alegría lo descompensa y una tristeza también lo descompensa. Fernando, es así, ¿cierto? Le sube la presión o le baja la presión de repente a la gente, producto que recibe una buena noticia o una mala noticia. ¿Se acuerda usted de don Ramón del Chavo cuando le dijeron que se ganó la lotería? Se cayó. Era una buena noticia. Pero el sistema nervioso hace de que la persona ande un poco descompensada. Entonces, ¿qué sucede? No puede dormir o duerme demasiado. Le empieza a afectar su sistema digestivo también. Entonces empieza con un sinfín de problemas en el estómago, irritación, colon irritable, gastritis, cólicos, etcétera, producto de que hay en su sistema nervioso hay una debilidad, un cansancio. Su sistema nervioso dice: no quiero más. Escúcheme esto es peligroso porque el profeta dice lo siguiente. El profeta dice: me quiero morir. ¿Aló? El profeta dice: me quiero morir. ¿Para qué sigo viviendo? Una de las señales que sucede con la persona cuando está teniendo una descompensación en sus nervios es que le pierde amor a la vida. Wow. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Entonces aquí también hay un cansancio. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que te alejas de las batallas y terminas solitario cuando te mandaron a ser parte de un cuerpo. Elías no se movía solo. Por eso es que ningún profeta se puede mover solo. Cuidado con los profetas solitarios. Elías se movía en una compañía de profetas, así lo dice la Biblia. Pero cuando a Elías le viene esta mala noticia y le entra la neurastenia a su sistema, Elías se va y se va solo. Y se esconde debajo de un enebro. Y sentado, medio quedándose dormido en el enebro, dice: basta ya. Quiero dejar de vivir. Entonces la neurastenia lo incapacitó para seguir luchando por el llamado de Dios. Y peor aún, no solamente lo incapacitó, sino que lo dejó solo. La Biblia dice que todos nosotros somos miembros del cuerpo y parte los unos. Tómele la mano que tiene al lado, dígale: hermano, yo te necesito, dígale. ¿Está conmigo? Por eso es que el primer síntoma de uno que está próximo a perder sus bendiciones es que se deja de congregar. ¿Significa que una persona que se congrega obligatoriamente está todo bien? No. Porque ningún enfermo va al hospital porque está sano.
sino que va al hospital y acude al médico porque necesita de la intervención del profesional para poder aliviarlo. Todos los que estamos aquí es porque necesitamos de la intervención de Dios en nuestra vida para poder seguir adelante y ser más que vencedores. Entonces, hermanos amados, una persona cuando empieza con esto, empieza a quedarse solo, no porque lo dejan solo, sino porque se aísla. De ahí que, por ejemplo, la oveja perdida no andaba con 5 ni con 10, andaba... No con 100, pues si se alejó de los 100. Andaba sola. Por eso se perdió de los 100 y se fue sola. Entonces, ¿por qué? Porque le entró este bichito, digámoslo así, que la alejó del resto. Por eso es que el hijo pródigo deja la casa del padre, deja la familia que tenía y se va a vivir perdidamente. Y allá viviendo perdidamente se dio cuenta que al final estaba solo, quizás rodeado de gente, pero al final estaba... ¿Está conmigo? Y número 3, la astenopía, que es la debilidad de los ojos. Génesis 27:1. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, sus ojos eran demasiado débiles para ver. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y usted sabe todo el resto de la historia. Pero fíjese que nos da a entender la Biblia que hay una debilidad en la vista, y quizás también pueda ser de alguna manera normal. ¿Cuál es el problema en el ámbito espiritual? Es que en el ámbito espiritual una persona sin vista se queda, valga la redundancia, sin visión. Pero cuando la Biblia habla de visión, no habla de ver con los ojos físicos, sino que se habla de la proyección hacia el futuro. Una persona que no tiene visión en Dios no tiene proyección hacia el futuro. Por eso es que si por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona sin visión solamente piensa en congregarse. Wow. Porque es lo que le toca vivir el día. Pero no piensa, no se proyecta a hacer una obra completa en Dios. Voy a empezar a evangelizar, voy a ganar gente para Cristo, me voy a convertir en un evangelista. A lo mejor no me van a llamar evangelista, pero voy a hacer la obra de evangelista. Yo voy a ser uno que rescata almas para Cristo. Pero dice: no, ¿qué hay que hacer hoy día? Bueno, hay que ir a la iglesia. Y hoy día hay culto. No hay culto. Listo, nos quedamos en la casa. ¿Y cuándo hay culto? No, el domingo. Ya voy el domingo. Se da vuelta en lo mismo porque perdió la... Por eso es que uno que tiene visión dice: ya, ¿qué más hago? ¿Dónde más me va a enviar, Señor? ¿Dónde me proyecto? Dice la Biblia, la mujer sabia, la que edifica su casa, una de las características que tiene, dice, fíjese esto, dice, ve con optimismo el futuro. Ay, pastor, ¿para qué voy a hacer más cosas? ¿Para qué me voy a esforzar tanto si creo que viene un terremoto terrible a Chile? ¿Para qué voy a hacer cosas? Falta de visión. Yo le voy a decir algo, tenemos que proyectarnos en el nombre del Señor, pero todos los días pensando como que Dios viene hoy. Eso lo resumiría de la siguiente manera: pies en la tierra, mente en el cielo. No puedo hacer más allá de lo que puedo, pero sí tengo que proyectarme sobre lo que Dios quiere sobre mi vida. Entonces, estos 3 ámbitos: problemas de cansancio o debilidad en el cuerpo, problemas de cansancio o debilidad en el alma, los nervios, problemas de cansancio o debilidad en la vista, afectan a la persona. Y ahí se encuentra el apóstol Pablo y dice: aunque vengan estos problemas a mi vida y yo no tenga la fuerza de hacer algo, yo pierda mi poder, el Señor me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder, Pablito, se perfecciona. ¿Dónde? En tu debilidad. ¿Dónde se va a perfeccionar el poder de Cristo? En mi debilidad. Ahora, vea esto. No es incapacidad. La debilidad es saber hacer, es conocer cómo hacer, es dominar el asunto, pero no poder hacerlo. De manera que la debilidad te limita. Sin embargo, la incapacidad es no saber hacer, no conocer y no dominar cómo hacerlo. De manera que la incapacidad se quita con capacitación.
Lo que decía el pastor Juanito, es que yo no sé cómo predicarle a alguien. Venga a capacitarse y va a aprender. Y de estar incapacitado para hablarle a alguien, se va a convertir en un capacitado para llevar las buenas nuevas a otro. Pero la debilidad de la que habla Pablo no está diciendo yo no sé hacer nada, yo no puedo nada. Pablo está diciendo yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo, yo me manejo cómo hacerlo, yo tengo las herramientas para hacerlo, pero no puedo hacerlo. ¿Me entiende? Se lo pongo así. Pastor, tengo trabajo y no tengo casa. Tengo una buena empresa que me contrató, por lo tanto soy sujeto de crédito, por lo tanto puedo pedir un crédito para comprarme mi casa. Tengo contrato indefinido, es decir, califico para que me den. Tengo buena renta, es decir, tengo todo lo necesario para que me lo den, pero ningún banco me lo quiere dar. Entonces tengo todo pero no pasa más allá. Pablo está diciendo, tengo un aguijón en mi carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tengo un aguijón en mi carne. Pablo ya había vencido la carne. Y ahora dice, tengo un aguijón en mi carne. Tengo las herramientas para vencerlo porque he orado al Señor para que me lo quite. Sin embargo, teniendo todo para que se quite, el Señor viene y me dice, Pablo, no te lo quito, sino que te basta. Mi gracia te es suficiente porque voy a hacer una obra contigo, Pablo. Voy a mostrarte a ti y a todos los que a ti te ven que tu debilidad va a ser el impulso que yo voy a tomar para hacer una obra extraordinaria, no solamente en ti, sino en todos los que te ven, para que el glorificado no seas tú, mi hijo, sino que el glorificado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él sea el que se lleva toda la gloria. De manera que lo que sucede aquí es que el Señor no le está diciendo a Pablo, tú no puedes por medios humanos, sino que el Señor le está diciendo a Pablo, entrégame todo lo que eres, aún tus habilidades, porque yo quiero glorificarme cuando tú digas que ni tus habilidades fueron suficientes. ¿Me doy a entender? ¿Por qué el Señor quiere hacerlo de esta manera? Jueces capítulo 7, verso 2. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo mi propia fortaleza me ha librado. Entonces imagínate lo que es que el Señor vea en tu corazón orgullo. Y tú vienes y se te abre la puerta. Voy a volver al mismo ejemplo, solamente un ejemplo visual para que me lo entienda. Se te abre la puerta para tener la casa de tus sueños, el auto de tus sueños. Y tú vas a terminar diciendo, porque el Señor ya vio tu futuro, es que para eso yo trabajo. Es que, ¿sabe por qué se no tiene? Porque no sabe administrar. En cambio yo, como tengo buen sueldo, buena empresa, como yo soy un profesional en lo que hago, como yo soy una persona ordenada, tengo lo que tengo. Esa persona tomó a Dios y le dijo, Señor, los méritos son míos, permiso, lo dejo por allá. Yo sigo alabándolo, sigo glorificándolo y le canto bonito, pero lo logré yo. Y para ser un poquito espiritual le decimos, bueno, gracias al Señor. Escúchenme lo que le voy a decir. Al Señor, voy a decir algo fuerte. Al Señor no le interesan tus gracias ni las mías. La única palabra que nosotros tenemos para decir algo a favor de tanta cosa que el Señor nos ha dicho y nos ha dado
es decir gracias. Sin embargo, al Señor no le sirven las gracias. Es como que usted fuera hoy día, sale de aquí y dice, voy a ir a comer al Pisco Lima. ¿Cómo saben que me escuchan los del Pisco Lima? Venga para acá porque nos nombró. Y se sienta, se pide un ceviche. ¿Quiere algo más? Tráigame un lomo saltado. No, es que este salta porque queda rojito por dentro. Y de postre tráigame una crema volteada. Tráigame una piña alegre. Y para terminar, tráigame un shot de café. Y usted termina de almorzar así y le dice, ok, me voy, muchas gracias. Cuando se vaya parando le va a decir, usted no se me mueve de aquí hasta que me pague, no me sirve su gracia. No, pero es que estoy tan agradecido. Por lo tanto, yo le agradezco. Es más, lo voy a publicar en mis redes sociales, que ustedes son pero espectaculares. Mire, si quiere me publica, si quiere no me publica, pero usted no se va sin pagar, ¿me escuchó? Si no, vamos a tener que llamar a Carabineros de Chile. ¿Le sirve al restaurante que le pagues con gracia? Se glorifica el Señor cuando usted dice, hoy, gracias Señor. ¿Cuándo se glorifica el Señor? El Señor se glorifica cuando tú reconoces con tu boca la total dependencia de Él. Amén. Porque cuando tú vienes, por ejemplo, mi hermana Vivi que la ascendieron a mi hermana Vivi ahí en su trabajo. Y yo vengo y le digo, hermana, que el Señor te bendiga, que es lindo. Y la hermana me va a decir, gracias, pastor. Pero ese gracias no significa, usted hizo algo para que a mí me ascendieran. El gracias es hasta una buena costumbre. Gracias. Entonces dígale que tiene al lado, a Dios no le bastan tus gracias, dígale. Dios quiere escuchar de nosotros, porque para eso nos creó, una total y absoluta dependencia de Él. Entonces Dios quiere ver que aunque haya un hijo de Dios que tenía las capacidades, que tenía las herramientas para hacerlo, que tenía todo a su favor para que sí fuera, Dios le cierra la puerta. Profetícele al que tiene al lado, dígale, te voy a profetizar algo, se te van a cerrar puertas, dígale. Pastor, ¿cómo anda profetizando eso? Espérese. Dios le cierra la puerta para tomar el orgullo, tirarlo al suelo, ponerle el pie encima y decirle, no te es suficiente tu título. No te es suficiente tu fuerza. No te es suficiente tu capacidad humana. No te es suficiente lo que has logrado hasta hoy día. Porque con todas las herramientas que tenías fracasaste y vas a seguir fracasando igual. Pero el Señor se va a levantar y te va a decir, pero yo te vengo a decir, hijo, que aunque todo lo hayas intentado y todo te haya fallado, mi gracia sobre tu vida te es suficiente para lograr aquello que para ti es imposible, para lograr lo que nunca has visto, para ver lo que tus ojos no han visto. Mi gracia, solo mi gracia te va a ser suficiente. Entonces, ¿por qué el Señor cierra puertas? ¿Porque el Señor es malo? No, mi Dios es bueno.
Te cierra puertas para mostrarte que ni tu fuerza, ni tu pituto, ni tu jefe, ni tu apellido, ni tu profesión, ni tu dinero te puede librar, cuando el único que puede hacerlo es Él. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo dependo de ti al 100%. ¿Cuál va a ser el proceso para llevarte a eso? Jueces capítulo 7, verso 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galad. Y vinieron 22,000 personas, regresaron. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Gedeón se prepara para ir a una guerra y dice: vengan todos los soldados. Vienen todos los soldados. Eran 32,000 soldados. Gedeón dice: ¿me los cuentan? 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500, 1000. 32,000, Gedeón. Listo. A nuestro enemigo los vamos a comer con papas fritas. Gedeón dice: tengo buen ejército, tengo gente que maneja muy bien la espada, tengo buenos arqueros, tengo buenos caballos. Vamos a ir contra el enemigo y los vamos a vencer. En el nombre del Señor los vamos a vencer. Gedeón da el primer paso y el Señor le dice: devuélvete, Gedeón. ¿Por qué, Señor? Porque no es suficiente tu fuerza. El cálculo que hiciste está mal hecho. No, Señor, no, a mí no me hablen de cálculo, porque yo soy derechito para mis cálculos. Calculé bien, está todo bien, Señor. Así que no me hablen que el cálculo está malo. Sí, el cálculo tuyo estará malo, estará bueno, pero para mí está malo. El cálculo que vale es mío. Porque las matemáticas de Dios no son como las matemáticas del mundo. 1,000 por 0, 0. 10,000 por 0, 0. Bueno, te vengo a decir algo. Dios sí puede multiplicar el 0. Cuando no hay nada, Él lo hace todo. En el principio no había nada y el Señor a través de su boca creó. Sin tener nada, lo hace todo. Imagínense si tiene un poquito. O sea, sin nada hace mucho. Imagínate lo que puede hacer con el poquito que tú tienes. Mucho más. ¿Está conmigo? Número 2, en las matemáticas divinas. En la matemática humana, el orden de los factores no altera el producto. En las matemáticas divinas, el orden de los factores sí altera el producto. En las matemáticas humanas existe la suma, la resta, la multiplicación y la división como las 4 operaciones básicas. En las matemáticas divinas no existe ni la resta ni la división, solamente multiplicación y suma. Porque Dios nunca resta, Dios nunca divide, Dios siempre suma, Dios siempre multiplica. ¿Está conmigo? Entonces Dios se enfrenta con Gedeón y le dice: todos los que tengan miedo, todos los que los llenó un espíritu de temor, de vuelta para la casa. Escúchame algo, no te sirve ir a ningún lado con temor, porque el temor te va a debilitar y el temor no te va a dejar cumplir el propósito del Señor. Entonces el Señor dice: saquémosle lo primero a Gedeón, desnudemos a Gedeón con su fuerza. Y toma a Gedeón y dice: que se devuelva todo el que tiene miedo. Y dice que se devolvieron en ese día de los 32,000, 22,000 al tiro. Más de la mitad. Y Gedeón, el que iba seguro a la pelea, le empiezan a tiritar las canillas. Y empieza a decir: pucha, teníamos 32,000, nos quedamos con 10,000. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Bueno, tú, Señor, mandarás tus ángeles que peleen a nuestro favor. Y el Señor le dice: no, Gedeón, son muchos. Jueces 7:4. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Señor, eran 32,000, me quedaron 10,000, me sacaste más de la mitad. ¿Cómo va a ser numeroso? Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel a quien yo te diga, ese no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo su mano en la boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres. ¿Cuánto iban a la guerra? Principio, 32,000. ¿Con cuánto fue? Gedeón pensó que se lo comían con papas fritas. Pero no sabía Gedeón que el Señor le estaba enseñando algo. Que el poder de Dios se iba a perfeccionar en la debilidad de Gedeón.
Vuélvase al que tiene al lado y dígale, el poder de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Algo interesante aquí, mire esto conmigo por favor. Tiene 10,000 hombres. 9,700 para tomar agua hacen lo siguiente. Está el río aquí y ellos se arrodillan y empiezan a lamer el agua. Los otros vienen, se ponen a la orilla del río, toman del agua y se les llevan a la boca y empiezan a lamerla como el perro lame el agua. ¿Por qué se llevó a los que la lamieron y no a los que se arrodillaron? Por una razón muy simple. Por esto quedan fuera muchos. Porque hay gente que se arrodilla ante su necesidad. El agua es necesidad vital. Y se arrodilla ante la necesidad. Por eso es que hay gente que dice, ¿y usted por qué entró aquí a la cárcel? Porque robé. ¿Y por qué robó? Porque no tenía que comer. Se arrodilló ante la necesidad. Hermano, ¿y por qué dejó de venir a la iglesia? No, pastor, es que la situación económica estaba tan mal que para poder ganar un poquito más me tuve que hacer una horita extra. Se arrodilló ante la necesidad. Estoy solo. Cuando tú te arrodillas ante la necesidad, no calificas, para que Dios haga su obra en tu vida. ¿Por qué? Porque todavía tienes la convicción en tu mente de que algo puedes hacer, arrodillarte ante la necesidad. Yo no sé si hay alguien aquí conmigo. Pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido alguna necesidad alguna vez en su vida? Entonces le quiero decir esto. Todos nosotros alguna vez en la vida nos hemos arrodillado ante la necesidad. Y me di cuenta, se lo voy a predicar en otra ocasión, que la necesidad es un Dios con D minúscula. Por eso es que yo creo, voy a decir otra cosa, Señor. Después veo la prédica y digo, ¿para qué dije eso, Señor? Que el evangelio no puede convertirse en una obra social. Porque la gente termina viniendo al evangelio para suplir necesidades en vez de encontrarse con el Dios del cielo. Le voy a contar una experiencia. 3 veces me pasó. Empezó a llegar aquí personas y me decían, pastor, lo andan buscando. La policía. No, lo anda buscando alguien afuera. ¿Iba afuera? Sí, dígame. Lo que pasa es que tengo que comprarle pañales a mi guagua y necesito ayuda. Pero acá yo no tengo pañales. Y venía una hermana a hablar conmigo, que no voy a decir quién es, pero me dio la vida. Me decía, hay que ayudarlo. Nosotros tenemos que ayudarlo. Porque después, ¿qué van a decir de nosotros? Y yo iba, le decía, bueno, denle 20,000 pesos. Le daba los 20,000 pesos. Yo me iba a mi oficina, me cambiaba ropa, me iba a la casa. Y cuando me iba a la casa, estaba a la vuelta de la esquina. Y el hijo, o supuesto hijo, seguía en la casa sin pañales, sin leche, sin nada que comer. Pero él suplió su vicio.
La primera vez que me pasó, dije, ya, esta no me la vuelven a hacer. La segunda vez, me la volvieron a hacer. La tercera vez, y la tercera fue más atrevido, porque me dijo, estaba el Arnold ahí. Oye, yo también soy pastor, me dijo, y a mí no me sirven tus 3 gloria a Dios, por lo tanto necesito plata. Y le dije al Arnold, Arnold, haz tu trabajo. De ahí le dije, no atiendo a nadie más. No porque no queramos ayudar. Ayudamos todos los meses. Como iglesia, todos los meses ayudamos. Todos los meses proveemos, el Señor provee a través de nosotros alimentos a familia. Pero no podemos ver la iglesia como una obra social donde la gente viene a llenar sus necesidades. No, es que la iglesia tiene que hacer obra social. Sí, que la haga, pero la Biblia me dice a mí que el amor tiene que partir por la casa. Y el que no provee para los de su casa primeramente es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que venir a la casa del Señor? A llenarnos ¿de qué? De nuestra necesidad de Dios. Porque todo aquel que llena su necesidad de Dios, Dios es lo suficientemente poderoso para salvarlo, para cambiarle la vida, para quitarle los vicios y para sobreabundarlo en todo lo que necesite en su vida. Cuando llegamos aquí, templo chiquitito, llegaba un solo hermano en auto. Hoy día las cuadras alrededor de la iglesia están llenas de los autos de los hermanos de la iglesia. Dios los ha bendecido, Dios los ha prosperado, sirvieron al Señor y el Señor fue fiel con cada uno de nosotros. Dígale que tiene al lado, no vengas por tu necesidad, ven por buscar a Cristo. Hay gente que puede hacer cualquier cosa por necesidad. Hay gente que vende riñones por necesidad. Hay gente, perdónenme, pero que busca pacto con la gente en necesidad. No, es que voy a ir porque tengo un pitutito, me voy a arrastrar un poquito por un pitutito. ¿Cuándo si el Señor no te puso a la cola? El Señor te puso a la cabeza, y donde Dios te abra la puerta, ahí va a ser. Le voy a decir algo. La dejo votando. Si fue pituto, no fue Dios. Si fue pituto, dígale que tiene al lado ese rema de su pastor. Si fue pituto, no fue Dios, dígale. Zacarías capítulo 4, verso 6. Continúa él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es tu poder, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no son tus estudios, no es lo fuerte que tú eres. Es el poder de Dios en tu vida que va a abrir puertas donde está cerrado, que va a poner agua donde estaba el sequedal. Él va a hacer lo imposible volverse posible a pesar de ti y a pesar de mí. Es decir, voy sin fuerza, pero con poder. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Mire lo que dice Pablo: no te avergüences del Señor, tampoco te avergüences de mí, prisionero suyo. ¿Cómo estaba Pablo? Precioso. Prisionero suyo, sino que participa conmigo. Léalo. Por el evangelio. O sea que para que se manifieste el poder, te van a pasar por aflicción. Para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, te van a pasar por la aflicción. Porque la aflicción es lo que va a romper tu capacidad. Wow. Para hacer lo que quieres hacer.
Cualquiera piensa, oh, qué bendición que haya un médico en la familia. Y sí, puede ser una bendición. Qué bendición que haya un enfermero en la familia. Pero yo pienso lo siguiente. ¿Qué impotencia sentirá un médico cuando el enfermo es su hijo y no lo puede sanar? ¿Qué impotencia sentirá un profesor cuando el que no aprende es su propio hijo? ¿Qué impotencia debe sentir un pastor cuando el perdido es uno de los de su casa? Pero aún ahí, el Señor es recordándote, mi poder se perfecciona en lo que tú tienes capacidad, pero no puedes hacer. En aquello que para ti podría ser fácil, pero no lo alcanzas, porque se te arrancó de las manos. Pero allí yo te voy a mostrar mi poder. Tu orgullo va a quedar allá abajo, pero mi gloria te va a tomar y te va a levantar y vas a poder decir con toda convicción, no un gracias Señor, sino que ahora vas a decir, Señor, yo dependo de ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, no es por mí, no es por mi gracia, no es por mi capacidad, es porque tú lo has provisto a mi vida. Aleluya. Entonces mire esto, Segunda de Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene más sino una vasija de aceite. Esta señora estaba endeudada hasta las masas, tanto así de que le iban a quitar a sus hijos para hacerlos esclavos, para pagar las deudas. La que no, escúcheme bien, la que no tenía nada, solamente unas gotitas de aceite en su vasija, la que no le quedaba nada, la que había tenido todo, pero no le quedaba nada porque todo lo que tenía lo perdió. Ahora viene el Señor y le dice, no te preocupes, donde terminó tu capacidad, donde terminó lo que tú tenías, empieza lo que yo sí soy, y empieza a multiplicarle el aceite, y empieza a multiplicarle el aceite, y empiezan a traer la vasija, y llenan una, llenan la otra, llenan la otra, y llenan la otra, y la que no tenía nada, pagó todo lo que tenía que pagar, producto del milagro de Dios en su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tocaste fondo, viene tu milagro. Si tocaste fondo, viene tu milagro. El Señor tiene que hacer algo para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Lucas 8:43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Es decir, ¿tenía? Sí, tenía. ¿Y qué hizo con lo que tenía? El Señor le dijo, esta mujer es de plata, piensa que con los médicos se cura el asunto. Se lo quitó todo. Y cuando todo lo hubo terminado, cuando todo lo hubo gastado, no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de su sangre. ¿Cuándo logró obtener el milagro? Cuando se despojó de toda la capacidad que tenía, que era billullo. Es decir, el milagro va a actuar cuando tú dejes de pensar que algo puedes hacer para lograr lo que quieres. El milagro va a empezar a actuar cuando sepas de que Dios es lo único que te queda y no tienes a qué más echarle mano. Ay, Dios dice, sale para allá. Saca todo lo que hay aquí. Déjame actuar a mí, porque al médico se le puede resistir la enfermedad, pero a mí no se me resiste ni una célula de tu cuerpo si yo fui el que lo creé. Él tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Súbanme los de la alabanza, por favor.
Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Perdón, me salté uno. Así. Esto es Elías. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. El que lo había perdido todo, había perdido las fuerzas, le había entrado la neurastenia. No tenía fuerzas para nada, se tiró en un eneldo, se quedó dormido. Y dice: se levantó pues, vino el Señor, le habló. Dígale que tiene al lado: espera que Dios te hable, dígale. Vino el Señor, le habló. Comió y bebió. Se levantó, comió y bebió. La voz del Señor hace que te levantes. Y con la fuerza de aquella comida caminó. Hermano Pepe, si me voy caminando de aquí a su casa, ¿cuánto me demoro? ¿Mediodía? Más, el día entero. Mi hermano Pepe vive en Papirúa City, Papirúa Beach. Si me voy caminando de aquí para allá, un día. Bueno, lo que hizo Elías fue 80 veces. Una para allá, una para acá, una para allá, una para acá, una para allá, una para acá, una para allá, una para acá. 80. No durmió, no comió, no rezongó, no le dolieron los pies, no le dolieron los callos, no le dolió el juanete, no quiso ir al baño. ¿Por qué? Porque cuando él perdió todas las fuerzas que tenía, vino el Señor, lo llenó de fuerza. Y la fuerza del Señor, un solo soplido de fuerza del Señor, ayudó por 40 días y 40 noches. Y de repente nosotros: no voy a ir porque estoy cansado, voy a descansar hoy día. En vez de decirle: dame fuerza para seguir haciendo tu obra, Señor. Al estilo Elías: Señor, para no pedírtela en 40 días más, dámela en 40 días y empezar a caminar con el Señor. Porque cuando se acaban tus fuerzas, lo dijo el pastor Juanito delante, cuando se acaban tus fuerzas, cuando ya no te quedaron fuerzas, cuando tú dijiste: mi capacidad ya no me es suficiente, dice el Señor: ahora sí, te basta, mi gracia te es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas. No necesitas la plata, no necesitas el médico, no necesitas una persona, no necesitas otra ayuda. Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vuelva a ser el que tiene al lado, dígale: ese poder de Dios se perfeccionará en ti. Es decir, que la debilidad y aún el fracaso es solo el proceso para enseñarte a depender completamente de Dios. Por eso es que a Dios, perdóneme que se lo diga así, pero a Dios no le asustan tu fracaso. A Dios no le asustan tus derrotas. A Dios no le asustan que perdiste, no sé, el negocio, la familia, que perdiste la salud. A Dios no le asusta eso. Porque el Señor se toma de eso y dice: ok, lo perdiste todo, déjame glorificarte, déjame glorificarme a través de ti. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, lo que estás sufriendo hoy día, lo que estás viviendo hoy día, por muy difícil que sea, te está enseñando a darle la gloria a Dios, a entregarle todo a Dios y a confiar plenamente en Él. Dígale al que tiene al lado: yo estoy aprendiendo a confiar en Él. Es para que dejen mirar la cuenta del banco y empezar a decir: no, todo es Él. Es para que dejes de mirar el examen y decir: no, todo viene de Él. Es para dejar de quejarte de lo poco que tienes y decirle: no, esto es la base para algo grande que el Señor va a hacer conmigo y con mi familia. Aleluya. Y termino con 2 Corintios 4:7.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Levante su mano conmigo y diga: yo soy un vaso de barro. ¿De qué te llenaron? De un tesoro. ¿De qué te llenaron? De un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Para que la extraordinaria grandeza del poder, es decir, cuando perdiste todo poder, vino el poder de Dios, y lo que te llenó no fue tu propio poder, no fue tu propia fuerza, y te llenó el poder de Dios. La grandeza de su poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. En medio de todo aquello, el poder de Dios se perfeccionará en ti, se perfeccionará en la iglesia, y la gloria será de Cristo. Aleluya. Levante su manito y diga: en mi debilidad Él se hace fuerte. Vuelve hacia el que tiene al lado, dígale: en mi debilidad Él se hace fuerte. Levante sus dos manos al cielo y con fe diga: en mi debilidad tú te fortaleces. ¿Está conmigo? Entonces yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo pongo esto en el corazón de la gente y que no se le olvide más? Y me acordé que hace 8 años atrás mi pastor me profetizó y me dijo: el Señor te va a dar cantos que van a ayudar a recordarle a la gente lo que yo quiero hacer con ellos. Y basado en ese pasaje que dice que en mi debilidad Él se hace fuerte, y basado en ese otro pasaje que dice: con Cristo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me dio este canto. Y quiero con este canto sellarlo en su corazón. Póngase de pie, por favor. Apréndaselo primero. Dice así: dame bombo. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo hace en mí tu obra. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo hace. A ver si se lo aprende. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo hace en mí tu obra. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo hace en mí tu obra. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció potestades, principados y poderes. Soy más que vencedor. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo hace en mí tu obra. Aunque débil sea yo, profetízalo. En mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Todo lo puedo en ti. Cristo hace en mí tu obra. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Ahora yo quiero que usted levante su mano al cielo
y empiece a ver la necesidad que usted tiene y empiece a decirle: Señor, a lo mejor yo tengo capacidades, pero en este momento, Señor, yo me tomo del poder de Cristo. Yo me tomo del poder de Cristo para que allí el Señor haga su obra en mi vida. Vamos, comience a declararlo y dígale: enfermedad, yo te venzo por el poder de Cristo. Problema, yo te venzo por el poder de Cristo. Dificultad, yo te venzo por el poder de Cristo. Necesidad, vamos, levante su voz. Necesidad, yo te venzo por el poder de Cristo. Porque Él perfecciona su poder en mi vida. Y aunque yo nada pueda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Más que vencedores. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venzo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Ahora, vuélvete al hermano que tienes y comienza a orar por él. Y empieza a decirle: Señor, perfecciónate en su debilidad. Perfecciónate, Señor, en aquello que para mi hermano es difícil. Que haya una convicción en su corazón de que es un más que vencedor en Cristo. No por su fuerza, Señor. No por su capacidad, sino por Cristo que lo cubre. Vamos, ora por tu hermano. Bendice su fuerza. Bendice su corazón. Bendice su ser. Bendígalo, bendígalo. Todo lo puedo en ti.
debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo, hace en mí tu obra. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo, hace en mí tu obra. Aunque débil sea yo, en mi debilidad tú te perfeccionas. Todo lo puedo en ti. Cristo, hace en mí tu obra. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Tengo principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Díganlo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Venció principados, potestades y poderes. Soy más que vencedor. Padre, yo oro por tu iglesia este día. Yo oro este día por tu iglesia para que, Señor, tu poder se perfeccione en la debilidad. Todo aquello, Señor, que no hemos visto, todo aquello, Señor, que nos ha costado, todo aquello que parece imposible, podamos ver tu poder actuando, Señor, y podamos decir: Señor, me basta la gracia de Él en mi vida, me basta la gracia de Dios en mi vida. Me basta su poder en mi vida para vencer todo lo que venga, para ser más que vencedor. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano. Este día, Señor, haz tu obra en cada uno. Y que la gracia de tu Espíritu Santo nos siga llevando de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. A ti damos gloria, a ti damos honra y a ti damos alabanza. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga sobre tu vida paz. Paz a ti, a tu casa, a tu familia y a todo lo que te rodea. Que su gracia sea suficiente para ti y que su poder se perfeccione en tu debilidad. Pasa a ti, a tu casa, a tu familia y a todo lo que te rodea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y despídase con un abrazo y un ósculo santo. Dios les bendiga.